Dice Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias porque una vez más podemos entender el propósito de cada palabra en las Escrituras. Que sea tu mismo Espíritu Santo mostrándonos todas las cosas, tomando de ti y dándote a conocer. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Dos. Sí, bueno. Nosotros nos podemos hacer una pregunta pequeña, o bueno, algo que ya todos creo que sabemos. ¿Quién de nosotros aquí no sabe qué es una embajada? O más bien, ¿quién sabe qué es una embajada? ¿Sí? Una embajada. ¿Qué es una embajada, Juan David? Con voz de trompeta. Según lo que entiendo, una embajada es un lugar, un espacio geográfico en un lugar extranjero que tiene una institución llena de gente extranjera que representa a otro país. Y esa zona geográfica donde está, pues, si bien está en un país extranjero, le pertenece al país del que es esa embajada. Muy bien. Es un lugar extranjero en un país donde se respeta como la soberanía de ese lugar. Puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser un apartamento, pero ese lugar es, haga de cuenta, como decir, tener una casa en Nueva York y esa embajada colombiana es un pedacito de nuestra patria, por decirlo allá. Y se respeta esa soberanía, incluyendo, han habido guerras, han habido, bueno, N cantidad de situaciones en el transcurso de la humanidad, y ese lugar es soberano y ese lugar se respeta, ¿cierto? Nadie entra allí, solamente los que son nacionales de allí y eventualmente los que ellos reciban. Bueno, eso es importante tenerlo en mente hoy porque vamos a hablar de un tema que concierne acerca de esa embajada. Entonces ellos gozan de seguridad, gozan de inmunidad, no están sujetos a las leyes locales, sino que se respeta la soberanía de este lugar. Entonces dice aquí el escrito que cuando el Señor Jesucristo se acercó a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Llevamos 4 semanas hablando del Espíritu Santo y estamos tocando este tema que es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios delega al ángel para revelar la ley, ¿cierto? Y el cumplimiento de la ley es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y una vez el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él ya había dicho: os dejaré al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya porque os enviaré al Espíritu Santo. Entonces todo, pues yo no voy a repetir la que ya dijimos la semana pasada, pero sí quiero, por cuestión de que hay personas que vinieron por primera vez, decir 2, 3 cositas.
Dios en el Antiguo Testamento le dio la promesa ¿a quién? A Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Es muy fácil entender esa lectura porque Abraham está representando ¿a quién? Al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y de Abraham viene toda la descendencia del pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿sí? Y le dice que por medio de él van a ser benditos ¿quiénes? Todas las otras naciones. ¿Sí me hago entender? Cuando el Señor habla con la samaritana, le dice Jesús a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y efectivamente, así como lo hicimos ahorita en la presentación del bebé, de los bebés, se me olvidó leer un texto de esa porción que se los voy a recordar. ¿Por qué cuando oramos nosotros dijimos que son santos? ¿Por qué se los dedicamos de esta manera al Señor? Porque escrito está. Dice ahí en Lucas 22, la porción para que la tengan en cuenta, es Lucas 2, 22, dice ahí, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Ahí está la conclusión de esa parte. Entonces, volviendo a nuestro tema, Dios le da el mandamiento a Abraham, le hace la promesa a Abraham, y esta promesa se cumple en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Quién recuerda esa porción? Leámoslo rápidamente. Gálatas, el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Dice ahí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, es decir, a todas las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo de la promesa. Y mire que el tema es tan relevante y tan importante porque muchos de nosotros y muchas personas en la iglesia no tienen en cuenta el Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo es el que toma de lo que el Señor enseñó y nos lo da a conocer. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Además, es tan trascendental esta promesa que Dios le hace a Abraham, que dice el libro de Hebreos 6:13, que Dios mismo, para cumplir esta promesa, no teniendo más algo o alguien alto que Él para jurar, juró por sí mismo para que se cumpliese esta promesa. Y la promesa es que cada vez que un ser humano, voy a decir, que está en el mundo, es decir, que no conoce al Señor, recuerden que el mundo representa a Egipto. ¿Recuerdan Egipto? Egipto es un lugar donde estaba el pueblo de Israel cautivos. Cuando uno está cautivo y es esclavo, uno no tiene derechos, no tiene voz ni voto. Sencillamente tiene que cumplir todo lo que le digan. ¿Sí me hago entender? Esclavos, sin derechos. Entonces es importante tener este concepto en la mente. El mundo representa ¿qué? La oscuridad. El mundo representa la muerte. Inclusive, cuando Jesús está orando por sus discípulos y por los que han de creer, dice, no oro por el mundo, oro por los que me diste. ¿Sí me hago entender? Tuyos eran y los he
iba a decir criado, los he enseñado porque les he dado a conocer tu nombre. Entonces, fíjense que esto es trascendental y estoy haciendo esta introducción para que nosotros estemos claros de lo que vamos a hablar. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pedro, después de que Pedro lo había negado, ¿cuántas veces? 3 veces. El Señor le dice 3 veces también, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te... Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y finalmente Pedro, ¿qué le dice? Señor, tú sabes todas las cosas. Y en ese instante el mismo Señor Jesucristo le dice, cuando eras joven, tú te ceñías, ibas donde quieras y hacías lo que querías. Pero cuando estés viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar donde no has querido ir. Ese otro que el Señor Jesucristo le está hablando es el Espíritu Santo. Entonces, es decir, que el Espíritu Santo va a tomar a este Pedro y en Hechos de los Apóstoles, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, acaba de suceder lo que el Señor les había anunciado. Que vendría sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo con poder. Y cuando viene el Espíritu Santo con poder, dice que habían pardos, medos, elamitas, judíos, no judíos, habían de todas las naciones. Y descendió el Espíritu Santo sobre los que creían, no todos, sobre los que habían creído, y empezaron a hablar cada uno en su lengua y a entender la lengua de los demás. Y se escuchaban y decían, ¿cómo nos escuchamos hablar en sus lenguas y podemos entender qué es lo que están diciendo? Entonces, cuando estaba sucediendo todo esto, los que no habían creído, como cosa rara, empezaron a decir, no, es que estos están borrachos. Sí, están fuera de sí. Entonces Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Miren que Pedro va a citar al profeta Joel e inmediatamente les va a hablar acerca de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande del Señor. El día, dice ahí, el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Y él sigue dándole este discurso y finalmente vemos que ese día se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Les dice, no estaban ebrios. Les cita el libro de Joel. Les habla del derramamiento del Espíritu Santo. Más adelante les dice que Jesús resucitó. A ese que ellos mismos mataron y crucificaron, Dios mismo lo resucitó. Les habla de la promesa del Padre. Les habla que el Espíritu Santo es ¿para quién? Para todos. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es trascendental porque si ustedes ven el público que había allí, no solamente estaban pardos, elamitas, habían judíos, habían no judíos, estaban de todas las naciones, sino que estaban allí todos aquellos que habían señalado a Jesús, los que lo habían matado, lo que estaba todo, mejor dicho, era un público. Imagínense ese mismo Pedro que negó al Señor 3 veces y que la última vez que lo negó hasta maldijo. ¿Cómo es posible que se pare delante de ese público y diga todas estas cosas? Es porque ya había recibido el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre no tener el Espíritu. Cuando uno no tiene el Espíritu, uno lo que tiene es un espíritu de cobardía, de miedo. Pero cuando el Espíritu Santo habita en usted, mire, ya no le da miedo hablar del Señor. Y donde sea que usted se va a parar y va a defender su fe. Ese cuentico de que, ay, no diga cosas porque ofende a otros, pues perdóname que se lo diga. Pero uno tiene que decirle a las personas, porque de lo que uno hable, de eso depende la vida espiritual de una persona. Si yo veo que a una persona le han predicado mal, pues yo tengo que decirle, ay no, que lo vas a ofender. No porque es su vida. ¿Quién sabe si esa persona hoy sale y pierde la vida? Y se pierde. Porque no le dije, porque no le advertí. Porque iba caminando y había una alcantarilla destapada y ay no le digo, y esa persona cae en ese hueco. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso sería como yo ser un ciego, guiando a otros ciegos o no guiándolos, peor aún. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Yo he visto muchas predicaciones de esta porción, pero cuando uno habla del libro de Joel, tiene que entender por qué Pedro está citando el libro de Joel. Es que tiene una trascendencia espiritual impresionante. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros recibimos lo que Pedro dice. Recibimos la unción del Santo. Cada uno de nosotros nos volvemos vasos, porciones del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Cuando usted es una porción de Dios, porque no todos lo somos, solo los que hemos creído, los que somos sellados, entonces usted se convierte como un embajador del reino de los cielos en este mundo. ¿Sí me hago entender? Y esto no es una cosa que empezó en el Pentecostés. Esto empezó desde el principio, desde el Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sí me hago entender? Entonces necesitamos ir a Joel para entender de qué estaba hablando Pedro. Vamos al libro de Joel. Fíjense que aquí hay una porción. Vaya abriendo Joel, pero yo le voy a leer el versículo 17 de Hechos de los Apóstoles, porque vamos a hacer una comparación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos al libro de Joel. Es cortico, ese libro tiene 3 capítulos. Y vamos al versículo
capítulo 2, versículo 28. Lo mismo que ha citado Pedro está escrito aquí, pero cambia un poquito. Versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Exactamente lo mismo. Lo que a mí me causa curiosidad es que dice, y después ¿de qué? ¿Después de qué? Ese y nos está diciendo que han sucedido cosas. Eso no lo narró Pedro en Hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está diciendo y para que diga, y después de esto, vamos a ver qué pasó? Si nosotros leemos Joel, vamos al capítulo 1, versículo 2, y dice, Joel capítulo 1, versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿A quién le está hablando? A todos los moradores de la tierra. ¡Ojo! Pero ¿quién está pasando por esta situación? El pueblo de Israel. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Estamos en contexto? Le está sucediendo, esto es la historia del pueblo de Israel, pero le está diciendo, oíd todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué es tan trascendental para que se escriba un libro en la sagrada palabra del Señor y a veces quede allá en el olvido? Dice ahí, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Saltémonos al versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñedos, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, se perdió la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 18. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos y los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños y las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. Mire que la gente se pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿En qué parte de la historia bíblica sucedió todo esto tan terrible que a veces ni siquiera nosotros lo tenemos en cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está hablando de fuego. Y si nosotros miramos las otras versiones, dice que cayó fuego con azufre, que cayó granizo, fuego con azufre, y que todo el territorio quedó totalmente, ¿qué? Destruido.
Y aparte de eso, lo poco que quedó, vinieron las langostas y se lo comieron. Imagínense, no dejaron absolutamente nada. Destrucción total, desolación total. Y uno pregunta, ¿dónde sucedió esto? Pues imagínense que eso sucede en la plaga 7 y en la plaga 8, en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo para entender cuál es la situación. Fíjense que aquí hay algo muy particular. El libro de Joel nos está hablando de lo que ya pasó y nos está incluyendo y nos está hablando acerca de lo que va a pasar. Explico. Las 10 plagas que sucedieron en Apocalipsis, en Éxodo, todas ellas juntas van a venir nuevamente, todas al mismo tiempo. El día grande y terrible del Señor. Día como ningún otro. Día en que todos se lamentarán. Les adelanto ese pedacito. Entonces vamos a Éxodo 9. Éxodo 9, versículo 18. ¿Qué fue lo que se comió la langosta? Lo que se comió el revoltón. ¿Ya tienen Éxodo 9, 18? Dice ahí, he aquí que mañana a estas horas, ¿le está diciendo quién? Este es un recado que Dios le ha dado a Moisés para que le lleve a quién? A Faraón. Éxodo 9, 18. He aquí que mañana a estas horas, mire lo que dice, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y fíjese, este versículo 20 muestra que habían algunos seres humanos, hombres, que tenían temor de Dios. Y dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto. Mira que está hablando de granizo. Pero ¿dónde está el fuego? Sigamos leyendo. Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en este país de Egipto. 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar, granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra. Y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquí hay algo muy importante y es el centro de esta prédica. ¿Por qué el libro Pedro habla de Joel y Joel nos envía el Éxodo? Para mostrarnos la misericordia de Dios, para mostrarnos cómo es nuestra vida. Ojo a esto, nosotros estamos en el mundo y creemos en el Señor Jesucristo. ¿Quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo mora en nosotros? Ahora, como Pedro, tenemos confianza, no tenemos miedo, vivimos en seguridad, vivimos tranquilos porque ¿saben qué? Confiamos en nuestro gran Dios y Salvador. Y sabemos que Él nos ha dado ¿qué? Poder. Y de nuevo
para hablar la palabra del Señor. Entonces fíjense lo que dice acá, versículo 25. Es que esto es maravilloso. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, y asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y esto es maravilloso. 26, téngalo en cuenta. Solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Entiende por qué estamos hablando de una embajada? Porque dentro del mundo que es Egipto, había un lugar especial que Dios había reservado ¿para quién? Para los hijos del pueblo de Israel. Y esa tierra se llamaba la tierra de Gosén. Y nadie podía tocarlos, ni siquiera las moscas entraban allí. Porque ese era el lugar reservado ¿para quién? Para los hijos de Israel. Tengan en cuenta este versículo porque vamos a volver a él. En la plaga octava, Éxodo 10, versículo 3 al 6, dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, rendirle culto al Señor. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana, mire, ya había caído granizo con fuego y había consumido todo. Y dice ahí: si aún rehusas no dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entiende que se va juntando cosa tras cosa tras cosa, y cada vez la situación va siendo ¿qué? Peor. Pero imagínense, había un lugar que se llamaba la tierra de ¿qué? Gosén. Pues hermano, hermana, usted recibe el Espíritu Santo, es como si estuviera usted aquí en el mundo, y al recibir usted el Espíritu Santo, usted es como si estuviera en esa tierra de Gosén. Mire, esto es muy, muy trascendental. Miremos Joel capítulo 1. Entonces subió la langosta y no dejó ¿qué? Nada. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel 1:19. Y a ti, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Entiende que está hablando de lo que ya le sucedió al pueblo de Israel, de lo que estaban viviendo en Egipto, aunque los que habían creído en Israel estaban en un lugar ¿qué? Seguro. ¿Cómo se llamaba? Para que no lo olvide, la tierra de Gosén. Versículo 15, Joel 1:15.
Estoy haciendo una comparación. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Si volvemos a Hechos, capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día, ¿qué? Del Señor, grande y manifiesto. Ahora sí estamos entendiendo por qué Pedro habló acerca de esto y de qué se trata todo esto y qué es lo que se refleja con la tierra de Gosén concerniente al Espíritu Santo. Porque nosotros estamos ¿dónde? En el mundo. Pero la palabra del Señor dice, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos otra ciudadanía. Esa es la ciudadanía y ya la tenemos. Aunque habitamos aquí, ya la tenemos. Y usted debe creer esto. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cada uno de nosotros, y este lugar, y esta iglesia, y cada uno de nosotros somos, ¿qué? Ciudadanos y conciudadanos de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, está hablando de cerca de lo que ya pasó, pero también está hablando de lo que va a suceder. Joel capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Mire, vamos un momentico, yo lo saqué aparte. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Ya volvemos a esta porción. Cualquiera que escucha esta predicación dice, uy, pero duro, ¿no? No, esto es para alegrarse, para gozarnos. Porque si usted ha creído y el Espíritu Santo habita en usted, la Biblia dice que Cristo no nos ha puesto para pasar por esa tribulación. ¿Sí me hago entender? Si no fuera así, entonces el Señor habría perdido el viaje, ¿sí? Dice Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Es amarga la hoz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazara, sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andan como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como el polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. El día grande, también lo vamos a encontrar en la palabra cuando dice el día grande y terrible de Jacob, así lo dice. Recuerden que Jacob es ¿quién? Israel, ¿no? Entonces, ¿pueden imaginar ese día? La Biblia en el Apocalipsis dice eso. Habla de todas las plagas y y dice al final que todas las personas que no crean en el Señor van a pasar por esta tribulación tan terrible. Por eso, familia, nosotros como iglesia tenemos que agarrarnos del Señor y creer fehacientemente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor dice en su palabra, arrepentíos y creed en ¿qué? En el Evangelio. Entonces, fíjense que Joel, estamos en Joel capítulo 2, versículo 10, ¿ya lo leímos?
Entonces quiero volver un momentico a Éxodo 9, 25 y 26. Ya les había dicho, ¿cierto? ¿De qué está hablando Éxodo 9, 25 y 26? Aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como hombres, como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y deshojó todos los árboles del país. Y solamente la tierra de ¿quién? De Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Ustedes recuerdan por qué se dio esta tierra? ¿Alguien tiene idea? Porque hemos enseñado siempre que cuando Dios hace la promesa a Abraham, le dice: de cierto te digo que tu pueblo estará cautivo por 400 años. Hasta ahí bien. Pero lo que no habíamos enseñado es que de medio de esa cautividad iba a haber un lugar seguro. Iba a haber un lugar como una embajada, donde aunque este lugar estaba dentro de Egipto, gracias porque se me borra el cassette, estaba dentro de Egipto. Imagínense, es que miremos qué es Gosén. Génesis 45. Mire, Gosén yo le voy a poner por título a la prédica de hoy: entre en el territorio escogido del Señor por su Espíritu Santo. Así de larga. Pero miremos qué dice Génesis 45. Entre al lugar seguro. Usted recibe el Espíritu Santo e inmediatamente usted está asegurado. Está como si estuviera en esa tierra, pero les voy a explicar qué es esa tierra. No era cualquier tierra. Era la mejor tierra que había en Egipto. La mejor de todas. Ni siquiera los mismos de allá gozaban de este privilegio. Mire el versículo 9 y 10, 45, 9 y 10. Cuando Jacob llegó con 70 y tantas personas que estaban en esos 7 años de hambruna de las vacas flacas, ¿sí eran 7? Y después fueron 7 de las gordas, yo no me acuerdo. Bueno, ¿sí? Cuando él llega, José, que acababa de darse a conocer a sus hermanos, porque lo habían vendido como esclavo y le había pasado de todo a ese pobre hombre, que si ustedes miran la tipología de José, es tipo de Jesús en 30 y tantas cosas que le sucedieron. Hagan el estudio. Y entonces, en el versículo 9 le dice a sus hermanos José: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, ni tú, ni tu casa, y todo lo que tienes. Tremendo. Entonces, Éxodo 8, 22. Para saber qué es la tierra de Gosén. ¿Ya lo tienen? 8. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mire, el Señor se estaba anticipando. Lindo, ¿no? A mí me emociona esto. Génesis 47, 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos, y sus ovejas, y sus vacas,
con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Versículo 5. Génesis 47, 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. Génesis 47, 6. Es para que lo tenga en cuenta. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra. Vuelvo y lo leo. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habita en la tierra ¿de qué? De Gosén. Y si entiendes que hay entre ellas hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado y del mío. 47, 11. Así hizo José. Hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio la posesión de la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. ¿Entiende que esto nos está hablando y nos concierne a nosotros? Nosotros a veces nos quejamos. Este mundo terrible. Es que la maldad de las personas. Es que el hombre es malo sobremanera. Y de verdad es así. La maldad del hombre no tiene preceptos, es tremenda. O sea, todo lo que nosotros podemos pensar de la maldad del hombre es porque todo eso sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. Que ni siquiera los animales, ni siquiera las bestias planean lo que el hombre planea. Si un animal tiene que comer, caza y come y para de contar. Pero el hombre se deleita en la maldad. El hombre es malo por naturaleza. Y fíjese, nosotros estamos en un mundo caído. Pero dentro de este mundo caído hay un Gosén para que nosotros tomemos posesión de él. Y es la mejor tierra y es la tierra que Dios nos ha dado para que nosotros la tomemos. ¿Y sabe cómo la podemos tomar? Por medio de su Espíritu Santo. Es necesario que nosotros entendamos la importancia, porque si yo digo yo creo, pero el Espíritu Santo no habita en mí, pues yo pertenezco al mundo. Lo siento mucho. Tenemos que cambiar nuestra vida. Dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis palabras no son vuestras palabras. Y dice la Biblia también en los Proverbios, que los caminos de los hombres son caminos ¿de qué? De muerte. La única forma de asegurar el reino de los cielos es creyendo en el Señor Jesucristo. Si usted no cree en el Señor Jesucristo y en la obra redentora en la cruz, para usted no es el cielo. Así se lo digo, para usted no es el cielo. Tiene que creer 100% seguro que Él lo salvó. Y por medio de su sangre, todos sus pecados fueron ¿qué? Limpiados. Y son todos. Gosén significa protección, bendición, seguridad, provisión, el mejor lugar, el lugar protegido de Dios. Y aunque estamos en el mundo, ahora sí entendemos, no somos del mundo. Fíjense, la única cobertura que existe es que hay iglesias que le dicen, no, es que usted no se vaya de aquí porque pierde la cobertura. A mí me la hicieron. Si se va, le va a ir re mal. Porque usted tiene que tener la cobertura de la iglesia. No, señores. Aquí la cobertura, ¿sabe quién es la cobertura? Isaías capítulo 30, versículo 1. Y mire lo que dice Isaías 31. ¿Sabe dónde no hay cobertura? En Egipto. ¿Sabe cuál es la cobertura? Gosén, se me olvidó. El Espíritu Santo. Isaías 30. 1 dice, ay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta,
y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Y sabe para dónde se van? Después de estar en Gosén, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Entiende? Que hay gente, iba a decir tan tonta, que una vez habiendo conocido al Señor, quieren volver al mundo. Quieren abandonar el Gosén celestial, que es la libertad y la comodidad y la tranquilidad y la paz que nos da el Espíritu Santo. La semana entrante vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que siente uno? ¿Qué es lo que refleja uno cuando el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros? Van a venir días terribles. Van a venir momentos de angustia, de calamidad. Vamos a vivir y vamos a ver todas estas cosas. Pero nosotros sabemos que estamos preparados porque el Espíritu Santo nos da la garantía de estar, ¿qué? Protegidos. Eso es lo que Dios tiene reservado desde el principio para todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, para los que obedecemos. Yo veo aquí caras de personas que se ven felices por entender cómo es que es. No es solamente creer en el Señor Jesucristo, sino entender todas estas cosas maravillosas. Y una vez que uno las tiene, ¿sabe qué? Aunque vengan situaciones, aunque vengan problemas, aunque la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción, nada nos separará del amor de Cristo. La semana entrante vamos a ver qué es lo que no nos puede separar del amor de Cristo. Y les anticipo, el único que lo puede a uno separar del amor de Cristo, ¿sabe quién es? Uno mismo. Uno mismo. Ni siquiera Satanás. Uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque somos tercos. Esa es la naturaleza del ser humano. Esa era la naturaleza del pueblo de Israel. Duros de servir, decía el Señor. Habiéndolos amado, dice la Escritura que Él los amó como a una novia, como a una esposa. ¿Y qué fue lo que el Señor recibió de Él? Traición, muerte, lo juzgaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? No me conteste. De todo corazón, de todo su ser, pues reciba el Espíritu Santo. Y es en el y recibiendo el Espíritu Santo, usted va a entrar en ese lugar donde usted va a vivir tranquilo, seguro,